vamos a ir a Lucas 16, comenzamos el capítulo 16 de Lucas, mientras lo van buscando. Hoy está de moda todo lo que tiene que ver con el tema de optimizar el dinero y la plata, el tema de las inversiones. ¿Cuánto han escuchado de las criptomonedas? ¿Les suena eso? La moneda es una de las tantas criptomonedas que no vale mucho. Y bueno, hay como toda esta cosa debido a la globalización y un montón de cosas que se están encontrando muchas formas de hacer dinero sin moverse de la casa, ¿no? Yo incluso he estado ahí averiguando, investigando todo. Todavía no me ha dado la cabeza así como para sentarme y empezar a jugar con esas cosas de la criptomoneda, pero es como dinero que vale algo pero no existe y después uno se pone a pensar y nuestro dinero tampoco existe porque es papel y hay todo un montón de cosas ahí interesantes de cómo la gente está buscando invertir y maximizar el dinero, no solamente de como se hizo toda la vida, que era salir a trabajar y que cuando llega la hora te paguen por el fruto de tu trabajo, sino una frase que se le dice mucho es poner a trabajar el dinero. En vez de trabajar por el dinero, no, el que ya logró tener algo de dinero pone a trabajar el dinero. Y hoy vamos a estar hablando de cómo es que Jesús quiere o nos enseña a manejar el dinero. Entonces uno va ahí en internet apenas uno encuentra algo sobre estas cosas, sobre inversiones, todo lo demás, o googleás para informarte, ¿cómo es esto? O ¿cómo está tal stock o tal cosa? Enseguida, vieron que Google lo sabe todo, ¿no? Enseguida se te llena el Instagram, el Facebook, todo de publicidades. Curso sobre criptomonedas o curso sobre inversiones de tu casa, porque también es algo nuevo. Hasta hace unos pocos años atrás, para uno invertir en la bolsa de valores, con las acciones y todo lo demás, tenía que tener decenas o a veces cientos de miles de dólares para poder siquiera meterte. Y ahora en estos años se abrió esa posibilidad que vos te descargas una aplicación y podés tomar fracciones de acciones con la nada desde una aplicación en el celular. Entonces te llenan de cursos y te informan y todo lo demás. ¿Y a quién no le gustaría poder decir, bueno, no sé, este mes logré llegar a fin de mes y me sobraron 300 pesos y eso lo voy a usar para que el mes que viene se me transformen en 600? Y ya están todas esas historias, ¿no? de acciones muy volátiles que de repente un día para el otro se triplicó el valor. Y la gente anda con esa locura, ¿no? Y todo anda diciendo, esto del Bitcoin, si tan solo hubiera comprado algo hace 3 años atrás, ahora valdría 400.000 veces más por todo lo que ha subido y todo. Bueno, todos tenemos ganas ¿a quién no le gustaría? ¿No? Es casi como ese sueño de decir, bueno, a ver, ¿qué haría yo si me saco el 5 de oro? Me maté de la risa porque, ¿qué fue? Ayer... No, ¿cuándo fue? Escuché a alguien decir hace poco que estaba con esto de, no, yo siempre pienso que haría 5, y una persona cristiana, ¿no? Entonces siempre aclara, jamás lo jugaría, ¿no? Jamás me jugaría en 5 dólares. Pero uno piensa, a ver, ¿qué haría? ¿Qué me compraría? ¿Qué? Bueno, todos nos ponemos y lo bueno es que Jesús nos da una lección, una historia, y nos da algunas indicaciones de cómo es que vos y yo tenemos que invertir nuestro dinero. Es muy, muy interesante. Y como ven acá, todo esto tiene que ver con esta idea que lo vimos el año pasado en aquel curso de finanzas y todo lo demás, que hay gente que tiene dinero y hay gente a la que el dinero la tiene a ellos. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿yo tengo dinero o el dinero me tiene a mí? Y eso no importa si estamos hablando de si tenés 20.000 dólares o si tenés 20 pesos. Es un tema del corazón y es con el tipo de cosas con las que Jesús trata. Así que vamos a leer ahí Lucas capítulo 15, del versículo 1 al versículo 16. Exacto, ahí va, está ahí, impresionante. Bueno, los cobradores de impuestos... No, pero yo iba a arrancar a leer el 15. Está. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me está despidiendo, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar.
Ya sé cómo me aseguraré de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todos los que debían dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó a algunos, se me perdió ahí. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre le contestó, le debo 3.000 litros de aceite de oliva. Algunos creo que dicen 100 medidas o algo así, pero ahí nos traduce esta NTV a cuánto es en lo que conocemos nosotros, ¿no? Le digo, 3.000 litros, una deuda enorme. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1.500. Tremendo chanta, diríamos nosotros, ¿no? Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Y le dijo, le debo 1.000 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las riquezas, con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho el dinero, oyeron esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Bueno, un pasaje confuso en muchas cosas. Quedó medio bajo porque al comienzo estaba medio bajo, pero igual esto debería llegar bien a la cámara y además ahora estoy grabando después de lo que pasó el domingo pasado. Estoy ahí, por las dudas, en varias cosas. Bueno, entonces, es un pasaje bastante intrigante. Creo que me animo a decir que debe ser una de las parábolas más confusas cuando uno la mira así a golpe de vista, a vista de lo que dice Jesús. Pero creo que es súper importante que la miremos, que la veamos. Creo que este es otro ejemplo de por qué es bueno avanzar paso a paso, versículo a versículo, pasaje a pasaje, por el libro de Lucas, o por la Biblia en general, porque nos hace que, normalmente si uno dijera, a ver, qué pasaje lindo quiero compartir hoy, uno difícilmente diría, vamos a compartir esta parábola que me da difícil de entender. Pero es súper importante y creo que esto nos puede servir como una lección a cómo en general nosotros debemos leer e intentar entender las parábolas que nos cuenta Jesús. Porque a veces vivimos bajo esta falsa idea de que Jesús contaba historias y era algo lindo, pero hace mucho tiempo vimos que Jesús mismo dijo, yo cuento historias, cuento parábolas para que la gente no entienda. Y si dicen cómo que Jesús dijo eso, vayan para atrás, busquen ese pasaje y está ahí el mensaje para verlo. Pero ¿por qué Jesús quería que los que tengan oídos para oír, oigan? Y esta parábola un poco confusa nos lleva a analizar cuáles algunas características de las parábolas y cómo nosotros debemos acercarnos a ella y qué cosas se deben considerar a la hora de la interpretación. Lo bueno es que hay un pasaje, hay una parte donde Jesús dice, esta es la enseñanza. Pero entonces vamos a comenzar con algunas aclaraciones. Ahora sí, la siguiente. Es una parábola complicada. Vamos a ver algunas aclaraciones importantes. Y tenemos que primero considerar que esta no es una parábola que nos habla del reino de Dios. Vieron que por lo general Jesús decía, bueno, el reino de Dios se semeja o se parece a tal cosa. Ahí nos cuenta, ¿no? Un hombre que hizo tal y cual cosa y todo lo demás, ¿no? Acá no nos dice eso. Es más, ni siquiera
nos habla de que este fuera un señor. Y el señor, en cuanto al dueño, en cuanto al jefe de esa manera, o un rey, que como muchas veces se describe en las parábolas a Dios, simplemente nos dice un hombre rico. Y otra cosa que queda clara en estos versículos del 1 al 8, en esta historia, es que este hombre que hizo esa trampa, digamos, con el jefe, ¿no? Que básicamente dijo, bueno, a ver, si me están por despedir, vamos a ver cómo puedo aprovechar este último día que me queda para que cuando yo quede de patitas en la calle haya gente agradecida conmigo. Bueno, nunca nos dice que esa persona actuó bien. Interesante, porque uno dice, bueno, pero después no dijo el hombre que qué bien que... Bueno, no. Este hombre era pecador, por algo fue echado y no se arrepintió de las cosas malas que hizo. Es más, su respuesta frente a ser descubierto fue hacer más cosas malas. Y también es interesante que el final de la parábola no es que cuando dice, mirá qué bien, no es que dijo, mira, por tu astucia entonces vení que te recontrato. No es que lo recompensó por eso. Lo que hay es una admiración del hombre rico y que esta admiración no fue por las cosas malas que hizo, sino simplemente reconociendo que fue inteligente. Entonces, ahí, recién lo leí, pero a ver si agarramos la idea, ¿no? Un hombre rico de mucho dinero, él dice, bueno, este hombre rico no es la imagen, no está representando a Dios. Eso es importante remarcarlo en esta historia. No está contando, simplemente había un hombre rico de mucho dinero que tenía un administrador y él se desentendió de todo. A tal punto se desentendió de todo lo que él tenía. Él dijo, bueno, yo me voy a dedicar a vivir. Como hacía mucha gente ahí, realmente no eran los encargados de sus negocios. Los que tenían mucho dinero se pasaban de fiesta en fiesta, de banquete en banquete. Y voy a tener esta persona, este mayordomo que va a administrar lo que tengo. Y entonces espero que él me siga multiplicando mis ganancias. Y lo que dice es que llegó a sus oídos o se terminó enterando de que era deshonesto. Probablemente que le robaba dinero, probablemente de que hacía malos negocios, probablemente de que estaba malgastando su fortuna de alguna manera. Y cuando se enteró de esto, el hombre rico sabía que esta persona no podía seguir haciendo ese trabajo. Entonces lo llama y lo despide. Pero este hombre rico estaba estaba tan desprendido de sus cosas, era tal la confianza que tenía este hombre, que dijo, bueno, mira, te voy a despedir, pero en realidad necesito que trabajes un día más y que me armes las cuentas, armame unas facturas, unas listas, unos documentos, en el que yo me pueda enterar qué es lo que tengo, porque este hombre realmente no tiene idea de nada. Entonces fue que este hombre, pensando esto, dijo, bueno, voy a salir descaradamente a perdonarles deuda a la gente que le debe a mi amo. Así después cuando quede de patita en la calle voy a poder ir a cobrar eso y decir, bueno, viste, yo fui el que te bajó esa deuda, no fue mi amo, por lo tanto ahora me debes un favor. No fue algo bueno, pero ¿fue qué? Fue algo astuto, fue estratégico. Entonces simplemente se está reconociendo eso. Y Jesús dice que este era un hijo de este mundo. Otra razón por la cual entendemos que esto no representa el reino de Dios, porque no está diciendo que este era un hijo de Dios, que este era un siervo de Dios. Está diciendo claramente Jesús que este era un hijo de este mundo. O sea, este era una persona que no pertenecía al reino de Dios. No era un hijo de Dios. Entonces, desde la perspectiva del mundo, el que no teme a Dios puede ser más sabio al pasar. ¿Vieron? Nosotros tenemos esta expresión de te pasaron para adentro, ¿no? Te hicieron una jugada. Te hicieron una jugada, te hicieron un cuento ahí y vos quedaste engañado. ¿Por qué Jesús dice que esto es astuto para una persona que es un hijo de este mundo? Que es una persona que no ama a Dios, que no es un hijo de Dios. Porque para los que no son hijos de Dios, no hay motivo de pensar más adelante. El pensar en el mañana, las preocupaciones del mañana, el vos no tener a Dios en tu cuadro completo, realmente la lógica de sálvese quien pueda, la lógica de hacer todo para mí, la lógica de ser no solamente egoísta, sino incluso de engañar y pisarle la cabeza a otros por beneficio personal, en realidad tiene sentido.
Porque si uno no tiene una confianza, si uno no tiene una base sólida en un Dios que sabemos que es justo, en un Dios que a pesar de que las cosas malas nos pasen, Él va a hacer justicia, Él va a dar el pago y el merecido a aquellos que pecan y a aquellos que han hecho mal a las personas, a la gente, incluso contra Dios mismo. La razón por la que nosotros podemos decir, nosotros aguantamos las injusticias, nosotros las soportamos porque tenemos una esperanza en nuestro Dios, es porque confiamos en un Dios justo que a su tiempo y a su manera, Él va a poner en orden las cosas. Pero quienes no tienen esa esperanza, simplemente que los mantener valores por valores, bueno, pero no hay nada debajo de eso. Si realmente la gente que piensa que después de esta vida no hay nada, que vos te morís y ahí se terminó todo, se terminó tu existencia, ya no hay absolutamente más nada, y uno anda ahí con el reloj, ¿no? Viendo cuáles son los minutos, los segundos, los días que te quedan de vida, si realmente no hay más nada después de esto, para esa gente quizás sea lo más lógico decir, bueno, entonces lo que me queda es buscar la forma de sacar la mayor cantidad de beneficio personal para mí y que después el resto que reviente. Y mucha gente vive de esta manera. Entonces, no fue Jesús el que dijo, este hombre, antes de echarle dar una buena patada, y probablemente quizás hasta llamar a la policía y decir, mirá, este hombre me robó, mándenlo a la cárcel, pero dijo, la verdad, te tengo que reconocer que te armaste una jugada inteligente. Ahora, lo que Jesús nos quiere decir, no es que nosotros hagamos cosas deshonestas, no es que nosotros engañemos, pero lo que Jesús nos quiere decir es que nosotros tenemos que manejarnos con inteligencia con nuestro dinero. Y eso lo vamos, o con astucia, ahí el primer punto. Entonces, después de todas estas aclaraciones, ¿cómo nos tenemos que manejar con nuestro dinero? Dice con astucia, con inteligencia. Pero no con la inteligencia de este mundo. Y vamos a ver por qué esto, ¿no? En el versículo 9. Dice, aquí está la lección. Está bueno poner esta parábola confusa y en otra también Jesús dice, bueno, no le voy a dejar solamente la historia, sino que le voy a enseñar qué es lo que les quiero decir con esto. Usen los recursos mundanos, o sé que, y ahí hay quizá una de las cosas más complejas es que la Reina Valera dice ganancias deshonestas. Pero esa palabra deshonesta quizá no es la más afortunada. Lo que quiere decir es las riquezas terrenales. Por eso acá en la NTV lo traduce de esta manera, ¿no? Usen los recursos terrenales del mundo, de las cosas de la vida diaria, cómo uno trabaja, de que uno va, cómo uno viene. Usen esas cosas, dice, para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. De nuevo, hace esta comparación entre este hombre que quedó en la calle y que ahora tenía amigos que estaban en la obligación de recibirlo, y que como ahora nosotros, de la forma en la que nosotros usemos nuestros recursos, vamos a poder también disfrutar con aquellos que forman parte del reino de Dios. Entonces, varias lecciones que se desprenden de este versículo 9, que de nuevo no deja de ser confuso, pero tenemos que mirarlo en el todo. Como hijos de Dios, somos llamados a asegurar más que nuestro futuro terrenal. El hombre de esta historia estaba enfocado solamente en qué iba a pasar mañana, cuando quedara de patitas en la calle. Esa era su preocupación y esa preocupación lo llevó a hacer cosas deshonestas, a engañar, a mentir y a hacer un montón de cosas terribles. Vos y yo somos llamados a preocuparnos de las cosas eternas. ¿Se acuerdan esto que repetimos tantos domingos? Pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Vos y yo somos llamados a preocuparnos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Pero no hoy, no mañana, sino entender que vos y yo fuimos llamados de parte de Dios a vivir una vida eterna para siempre delante de la presencia de Dios. Y debemos preocuparnos cómo vamos a vivir esa eternidad. Debemos preocuparnos cómo vamos a llegar a ese punto
Hemos visto varias veces cómo la palabra de Dios enseña que hay consecuencias entre cómo nosotros nos manejamos en esta vida y cómo vamos a vivir en la eternidad. Y no estoy hablando de ser salvo o no, de ser perdonado o no, porque eso solamente recae sobre nuestra fe puesta en Jesús. Pero en varias oportunidades Jesús habla de recompensas, en varias oportunidades Jesús habla, mismo en Lucas, unos capítulos antes, en el capítulo 12, nos habla de que nosotros debemos estar preocupados de acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. De eso es de lo que nos está hablando acá. Ahí nos dio esta historia de la astucia de un hijo de este mundo, o sea, una persona que rechaza a Dios y cómo se comporta de esa manera, pero nosotros somos llamados a ser astutos en la lógica del reino de Dios. Entonces debemos preocuparnos por nuestro futuro eterno. Entonces, particularmente, la parábola tiene que ver con la astucia al usar el dinero. Seamos astutos de cómo usamos el dinero para fines eternos y no con fines terrenales. En nuestro caso, ¿no? Esta es una parábola de contraste. El contraste de un hijo de este mundo que hace las cosas mal para beneficio personal, y el contraste con nosotros que Él nos dice, miren, nosotros lo que tenemos que hacer es ser astutos. Entonces pensemos, ¿cuál es en la lógica del mundo? ¿Cuál fue el pensamiento de este hombre que hizo de la historia, que hizo algo mal? El mundo trabaja de esta manera. El mundo trabaja de que si vos haces algo por alguien, ese alguien te debe un favor. Esa es la lógica de este mundo. Ahora, nosotros tenemos que ser astutos, pero si somos hijos de Dios, si pertenecemos al reino de Dios, tenemos que ser astutos con la lógica, con la forma de funcionar del reino de Dios. ¿Y cuál es la lógica del reino de Dios en cuanto a las finanzas, en cuanto a nuestro dinero, en cuanto a nuestros recursos? La lógica del reino de Dios tiene que ver con la generosidad. Nosotros somos astutos en que nosotros somos llamados en el reino de Dios a vivir, a actuar, a invertir. Y esto no lo saqué de una galera. Esto está conectado con ese pasaje en Lucas 12, 32 al 34, que dice: acumulen tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra se los come la polilla, se deshace nuestra... Es muy interesante, miren, ahí cuando dice en el versículo 9... Dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos. Entonces dice, cuando esas posesiones terrenales se acaben. Esto es clave, esto es recontra clave. No dice si sus posesiones terrenales se acaban. Dice cuándo. Para cada uno de nosotros, para todos. No importa si hoy en día no tenemos un peso y hasta tenemos deudas, o no importa si tenemos un buen pasar económico y tenemos todo y más de lo que necesitamos. Todos tus recursos económicos se van a terminar. Y decís, no, pero ¿cómo haces eso si hay gente que tiene herencia y que se la... Está, buenísimo. ¿Qué persona se ha llevado todo lo que ha podido acumular en esta vida a la siguiente? ¿Quién se ha podido llevar todos sus grandes tesoros al cielo? Y decir, mirá, me traje acá una letra de cambio de la tierra, Señor, acá vengo, me presento delante de ti, a ver si puedo canjear por algo acá, no sé qué. Bueno, nuestros tesoros terrenales en el reino de Dios valen menos que el peso argentino. Pobres nuestros hermanos argentinos. Pero es eso, o sea, si vos te vas a hacer un viaje a Argentina ahora, te podés comprar de todo, pero cuando vuelvas, podés prenderla a fuego la plata igual, antes de traértela si te sobra algo. Porque realmente llegás acá y te va a salir más caro el boleto para ir a una casa de cambio. Y en medio de esa la idea, decir, todas tus posesiones en la tierra, no importa si tenés poco, mucho o infinita cantidad, se te va a terminar. Antes de que se te termine la vida o cuando se te termine la vida, se te va a terminar. Los descubrimientos arqueológicos que se han ido haciendo, ¿no? del antiguo Egipto o de diferentes culturas, donde se usaba mucho enterrar a las personas ricas y poderosas con sus posesiones. Y parte de la creencia de eso era que se lo podían llevar al más allá. Eso se lo podían, después despertarían en una nueva vida ahí y tendrían esas cosas y mantendrían su estatus de rico y de poderoso. Jesús nos dice, tus posesiones se van a acabar. No importa
cuántas propiedades hayas podido comprar, cuántas casas hayas podido comprar o construir, o cuántos autos tengas, no importa. Cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, vos y yo, todos estaremos en las mismas condiciones. Entonces lo que Jesús nos dice es, si tu tiempo con estas posiciones son limitadas, como ese hombre que se le dio un día más para administrar el dinero de ese señor rico, sé astuto. Sé astuto. Y sé astuto dando. Sé astuto siendo generoso con el dinero de tu Señor. Y nosotros como hijos de Dios, no como hijos de este mundo en esta historia, pero como hijos de Dios, también sabemos que somos meros mayordomos, meros administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Y es nuestra responsabilidad poder preguntarnos de verdad, sinceramente y de corazón. No importa que tenga 100 pesos, no importa que tenga 1000, no importa que tenga 10.000 o 100.000. ¿Cómo Dios quiere que yo administre generosamente estos recursos que Él me los dio para administrarlos bien antes de que esta vida se termine y todo se acabe? Entonces por eso Jesús te dice, pensá con la lógica del reino de Dios y sé astuto, sé inteligente en la forma de las cosas que vos vas a usar y que vas a hacer. Por favor, no pierdas el enfoque en estas cosas. Sé inteligente. ¿Y a cuántos de nosotros, una de las mayores razones por las que nos cuesta a nosotros la generosidad, es porque estamos tan preocupados, tan abrazados al ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a hacer conmigo mañana? ¿Y cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a lograr aquello que yo quería comprarme? ¿Cómo lo voy a hacer si Dios me está llamando a ser generoso? Entonces comenzamos a poner excusas. Pero todas esas cosas se nos van a terminar. Y Jesús nos dice, sé astuto, usa la cabeza. Usa la cabeza en cómo vas a administrar tu dinero. ¿Invertirlo en qué? En la gente, en generosidad. Por eso dice, usen esas riquezas deshonestas o esos tesoros o ese dinero del mundo mundano. ¿Para qué? Para beneficiar a otros y para ser amigos y para bendecir gente. Y qué impresionante saber que la forma en la que nosotros bendecimos a otro tiene una repercusión eterna. Sin embargo, las cosas que vos y yo nos compramos, todo se va a quedar acá. Y esto tiene que ser algo que nos mueva a realmente pensar cómo estoy yo invirtiendo de una forma que tenga una repercusión eterna. Y esto es un gran desafío para todos en nuestra vida, pero principalmente para quienes somos parte del reino de Dios. Decir, ¿cómo es que los recursos que me está dando? Y si está la tentación de que enseguida que hablamos de estas cosas decimos, bueno, pero en realidad también está el tiempo, están nuestras energías, y sí, yo sé, pero Jesús es muy intencional en hablar del dinero, por algo que Jesús dice ahora en un poquito después. Entonces sí, podés llevar a esto también, cómo estás usando tu tiempo, cómo estás usando tus energías. ¿Es para beneficiarte a vos mismo? ¿Es para construir cosas para vos? ¿O estás teniendo una vida bajo la lógica del reino de Dios que es para dar y para gastarte para los demás? Para que eso beneficie al reino de Dios. Y qué impresionante es esta imagen, ¿no? De que dice ahí al final, entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Está hablando de la gente, de las personas a las que uno benefició. Y qué hermoso saber que la forma en la que vos invertís tu tiempo, energías y dinero también repercute en que personas puedan llegar a conocer a nuestro Dios y a ser parte del reino de Dios. Hay cosas que requieren de que... habíamos visto, ¿no? Hace un buen tiempo, me acuerdo, cuando hablamos de un pasaje que arrojaba luz, en Lucas también, no me acuerdo si fue el capítulo 6 o 7, hace un montón ya, sobre unas personas que eran discípulos y eran seguidores de Jesús, que eran gente de mucho dinero, y que nos decía ahí que algunos de ellos eran los que medio que financiaban este ministerio de Jesús. Uno dice, no, porque Jesús, bueno, simplemente andaba por ahí, bueno, y no sé, donde se hacía la noche, se acostaba ahí, dormía y todo lo demás.
Pero muchas de las cosas que ellos hacían, viajar con tanta gente, no eran solamente los 12, era mucho más, dar de comer, la cena, las invitaciones, todo requería de un montón de dinero. Y había gente dispuesta a decir, yo voy a invertir en esto, en el ministerio, voy a invertir en el reino de Dios, porque sé que cuando yo llegue a las moradas celestiales, yo sé que cuando yo llegue con mi Dios, esto dará gran fruto. Entonces, la segunda cosa, ahí a partir del versículo 10, que Jesús nos dice de cómo tenemos que manejar el dinero para que el dinero no nos maneje a nosotros, es la fidelidad. Vos y yo necesitamos ser fieles. Fieles. Y dice ahí en el versículo 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Esto es clave, esto es importantísimo. Y es clave también porque miren el versículo 11, Jesús dice, entonces, si no son confiables con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Esta conexión que Jesús hace acá es importantísima porque en muchos lados se enseña de que si uno es fiel en lo poco, Dios te va a multiplicar lo que vos tengas. Entonces, ahí escuchamos también muchos lugares, y tristísimamente muchas iglesias que te dicen, mira, vos ofrendá, ¿por qué? Porque ahí Dios te va a multiplicar. Y ahí vos vas a tener más dinero y vas a prosperar y entonces vení vos, ofrendá una bicicleta y vas a tener un auto, o no sé, lo que vos se te imagine, ¿no? Eso es terrible, no es lo que Jesús está diciendo. Dios nos puede abrir puertas, nos puede recompensar un montón de esfuerzo o puede bendecirnos muchísimo más allá de lo que vos y yo nos merecemos, ni que hablar, por supuesto. Pero Jesús no está diciendo que eso es una fórmula matemática, porque eso lo que nos hace es caer en la trampa de seguir haciendo las cosas por nosotros mismos y no por los demás. O no como algo que nace de un corazón agradecido, que dice yo soy generoso, no porque yo quiero tener más, sino porque yo reconozco que todo lo que tengo y todo lo que tendré no me pertenece, es de mi Señor. Por lo tanto no me importa si Dios me quiere multiplicar o no. Yo quiero que Dios me llene de riquezas espirituales y riquezas eternas. Por eso esa conexión ahí. Si no son confiables con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Nos está diciendo de que hay, y esto sí es importante y también es algo que no escuchamos muy seguido, hay una relación estrecha entre nuestra generosidad y bendiciones espirituales que Dios tiene para darnos. Y eso es algo comprobadísimo. Pero detengámonos un minuto nada más en esto de que Jesús también nos dice esto de la fidelidad, que somos probados de menos a más. Habiendo hecho esta aclaración de que esto no es una fórmula matemática para tener más, de que si vos ofrendás te van a dar un aumento necesariamente, pero sí es importante que Jesús dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y esto es un principio fundamental de la vida y que impacta mucho nuestra relación con el dinero, pero impacta mucho nuestra relación con todas las demás áreas de nuestra vida. Nuestra fidelidad no es algo que aparece de la nada cuando de repente tenemos responsabilidades grandes. Entonces, comencemos con el dinero. Si vos seguís toda tu vida diciendo, bueno, yo voy a ser fiel con mis finanzas, yo voy a ofrendar, o yo voy a ser generoso con otros, o voy a invertir mis recursos para amar a los demás, como nos está enseñando acá en la palabra de Dios, cuando tenga más, cuando termine de pagar todas las deudas, o cuando finalmente logre comprar el auto, o cuando finalmente logre esto, aquello, lo otro. Porque vos imaginate que yo ahora no puedo, estas situaciones muy difíciles, muy complicadas, yo ahora no tengo dinero, quizá ahora ni siquiera tengo trabajo. Si no somos fieles en lo poco, eso no significa que después que Dios te va a castigar y no te va a dar. No, lo que significa es que tu corazón no va a cambiar mágicamente cuando tengas más. Significa que si vos solamente sos generoso imaginariamente en una situación en la cual tenés un mejor trabajo, tenés más recursos y todo lo demás, eso no va a pasar. Si vos no sos generoso en lo poco, no vas a ser generoso en lo mucho porque tu corazón no cambió.
Y las enseñanzas de Jesús de cómo nos dice ahora después de que el dinero es un Dios mismo para mucha gente y cómo mucha gente no tiene dinero, sino que el dinero nos tiene a nosotros, significa que si tenés la posibilidad de tener más recursos, simplemente vas a estar más atado a esas cosas. Entonces, ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho no es una ecuación matemática de la prosperidad. Es una descripción de que tu corazón no va a cambiar por estar en mejores circunstancias. Muchas veces nuestro corazón recién cambia cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos en lo poco. Ese es el momento para decir, yo decido en mi corazón a partir de hoy ser fiel a Dios. Yo decido en mi corazón hoy donde tengo poco, pensar en el otro, ser generoso, asumir mis responsabilidades. Y a partir de ahí vas a tener un corazón preparado para ser fiel cuando tengas mucho. Porque hay mucha gente que no es generosa y sí, agarra un mejor trabajo y le va mejor y todo lo demás. Pero su condición espiritual sigue siendo la misma. Y ahí sí viene la consecuencia de que si nuestra condición del corazón es la misma, ahí sí no se nos van a ser confiadas un montón de bendiciones espirituales que Dios tiene para darnos. Y esto lo puedo ver en mi vida, lo puedo ver en la vida y en la historia de un montón de gente que a veces cuando todo mejoró, cada vez más se alejó de Dios porque ya no tenía una necesidad profunda que lo llevara a sus rodillas a orar y a clamar y a pedirle a Dios que obre y que por favor ayúdame, yo necesito, y Dios, si vos no haces un milagro, no tengo que comer la semana que viene. Y simplemente si ese corazón no cambia, después lo único que pasa es que, ya, ¿se acuerdan cómo hablamos el domingo pasado de aquellos que aman las cosas del Padre en vez del Padre? Ya tengo las cosas, ¿para qué necesito a Dios ahora? Y me alejo. Entonces Dios pide de nosotros en todos nuestros recursos, pero nuestro dinero habla mucho de cómo está nuestro corazón. Que seamos fieles en las cosas pequeñas para que nuestra fidelidad se mantenga y esté cuando tengamos la posibilidad de tener más y además que podamos recibir un montón de bendiciones espirituales que no estarían ahí. Un montón de tesoros en el cielo. Hermanos, aquel que Dios le da la posibilidad de tener mucho y tiene un corazón generoso, va a ser tremendamente bendecido, estoy seguro. Porque es la posibilidad de invertir realmente en que el reino de Dios crezca y expanda y se engrandezca. Es algo hermoso. Pero para eso nosotros tenemos que ser fieles en lo poco y además tenemos que salir a buscar esos trabajos, a buscar esos recursos para que puedan ser invertidos y no quedarnos simplemente diciendo, bueno, no tengo nada, ¿qué le vamos a hacer? Le tocará a otro ser generoso. Y ahí Jesús nos dice la tercera manera en la que Él quiere que nosotros manejemos el dinero. Y nos dice que debemos manejar el dinero amando a Dios y no al dinero. Los problemas del corazón siempre tienen que ver con un tema de amor. Con un tema de qué es lo que vos y yo amamos, deseamos y anhelamos más. Y acá es donde se manifiesta esto, de que muchos no tenemos dinero, pero el dinero nos tiene a nosotros. Dios quiere que vos no seas un sirviente del dinero, sino que tus recursos te sirvan a vos. Por eso nosotros tenemos que estar ahí entre medio. Dios como nuestro Señor y nosotros como señores de nuestros recursos. Que podamos realmente tener las riendas y dominarlos. ¿Sabes cómo sabes vos que no tenés las riendas de tus recursos? Cuando, por ejemplo, no terminaste de pagar una deuda, que ya estás sacando otro crédito porque está llegando ahora fin de año y Navidad y tengo que hacer regalos porque si no voy a quedar mal con la gente y lo que sea. Y no nos detenemos a decir, no, yo no estoy teniendo control de esta situación. O cuando decimos, no, mira, la verdad, llegó un momento de la ofrenda y yo qué sé, y encontré 20 pesos ahí, pum, lo pongo. Pero la noche anterior salimos y nos partimos la boca en un restaurante con una comida que sabemos que hoy en día salís entre comida, bebida, aquello, no gastamos medio de unos 800 pesos para 2 personas. Y después no, sabes, complicado, fin de mes y todo lo demás.
hay un montón de cosas en nuestra vida que decimos, sabés que estás en una posición de no estar dándote ciertos lujos y sin embargo no podés aguantártelo porque esos lujos para vos lo que significan es un cierto estatus con tu familia o la gente que te rodea. Es un cierto poder mostrarte, es un cierto que la gente no te mire o es una forma de vos sentirte que estás en control cuando en realidad estás siendo controlado por las cosas que te rodean, estás siendo controlado por la mentalidad de este mundo que te dicta las cosas que vos tenés que hacer, las cosas que vos tenés que tener para ser alguien en la vida. Entonces Dios quiere que vos seas Señor, que vos seas dueño de tus cosas y no que tus cosas te tengan a vos. Y cuando eso es una realidad en tu vida, ahí podemos ser verdaderamente libres para vivir en generosidad. Ahí dice, y ahí lo deja clarito, no podemos tener dos amos, dos señores, dos dioses, porque uno odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esta palabra dinero, en realidad, o riquezas, en el original ahí ni siquiera está en griego, es una palabra del arameo, que sabemos que es el tercer idioma que cada tanto se usa ahí en el Nuevo Testamento para escribir algunas cosas, y es la palabra mamón. ¿Alguno ha escuchado? ¿Les suena? No tanto del que mama, sino viene, es un dios, es el dios del dinero y la avaricia. Entonces realmente Jesús nos está mostrando que nuestras cosas no son solamente cosas, realmente tienen una posesión sobre nosotros como si fuera realmente otro Dios, y por eso esa comparación que hace entre decir que no puedes servir a dos señores. Y uno dice, ¿cómo va a poner el dinero, las cosas, lo que uno tiene, comparación con Dios? Bueno, es que la verdad es que para muchos de nosotros en nuestra vida lo vivimos de esta manera. Entonces queda este gran desafío, que es el que queda ahí en esos últimos versículos con los fariseos. Los fariseos que amaban mucho su dinero, y es terrible incluso pensar cómo estos fariseos hacían mucho de su dinero, el cual tanto hablaban, a través de su profesión, que era esto de usar la religión para ellos, adquirir riquezas y recibir ofrendas y un montón de cosas. Decía, ellos que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaban de Jesús. Claro, cuando algo toca tu vida, cuando vos sabes que algo expresamente clava dentro de un gran problema que vos tenés, lo primero que uno tiende a hacer es, ¿cómo es que se dice? Rechazarlo, hacer lo que rebote, decir, bueno, ¿cómo puedo yo disimular esto? Y ellos lo hacían a través de la burla. Entonces muchos de nosotros podemos decir, no, claro, sí, simplemente negar de que esto se trata de nosotros. Por el error de decir, no, esto Dios no me está hablando a mí porque justamente yo tengo muy poco dinero como para ser su siervo. O podemos decir, no, yo como yo he sido generoso en un montón de momentos en mi vida, entonces esto ya no tiene más nada que ver conmigo. Sin embargo, el gran desafío es que cada uno de nosotros miremos hacia adentro y preguntémonos, ¿realmente estoy manejando yo el dinero o el dinero me maneja a mí? ¿Estoy yo siendo astuto en la lógica del reino de Dios de cómo usar el dinero para un beneficio eterno? ¿Estoy yo siendo fiel en la etapa de la vida en la que me tocó? Con el tiempo que tengo, con la energía que tengo, con los recursos que tengo. ¿Estoy yo siendo fiel en eso? Para que si mi situación cambie, sea para mejor o para peor, yo continúe siendo fiel hasta el final. ¿Estoy realmente yo amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿O hay cosas como mi dinero que el Señor no me la puede tocar? Yo digo, yo vengo, yo canto, yo agradezco, todo lo demás. Pero Señor, si vos te metés con mi dinero, ahí se terminó lo nuestro. Tristemente yo creo que por algo este es una de las cosas en las que Jesús tanto hace énfasis en nuestra vida. Porque Él sabe que realmente el dinero toma posesión de nosotros. Esto es algo que trasciende tiempo, es algo que trasciende culturas, es algo innato al corazón del hombre, que hemos reemplazado a Dios, creador del universo y dador de la vida, por cosas hechas por manos humanas.
Y saben que nosotros hemos sido bastante intencional desde el año pasado. La verdad es que creo que la idea inicial comenzó simplemente como bueno, ya que en la peor parte de la pandemia las reuniones tenían que ser cortas, dijimos, bueno, en vez de tener ese espacio donde se tenía la cajita y se cantaba una canción y la gente pasaba sus ofrendas, dijimos, vamos a dejarlo eso como para el final, para la salida, así no nos mezclamos tanto, distanciamiento social, todas esas cosas ahí que más que nada el año pasado, ¿no? Y después a mí también me quedó como una cosa porque, a ver, hay algo en muchos de nosotros, y más uno como pastor, como líder, yo me quiero diferenciar de las iglesias donde todo se trata del dinero. Yo no quiero que la gente diga, al final venís acá y todo hablando de la ofrenda, aquello y lo otro. Yo creo que se note una diferencia con eso y dije, qué bueno dejar esto de decir, bueno, simplemente oramos por aquellos que sientan de ofrendar y que saben dónde está la cajita, cada cual lo hace o no lo hace, que sea algo que se sepa que es para los miembros de la iglesia y no para gente que nos visita, que no haya ninguna presión. Y esto, y de nuevo, quizá lo tengamos que cambiar en algún momento porque tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál puede ser la ventaja? Que realmente el que va y deja una ofrenda es porque, espero yo, que sea porque lo sintió. Y ni siquiera hay como esa presión de decir, no sé, meto la mano en el bolsillo y saco unas monedas, unos 20 pesos ahí para que por lo menos se vea que... No hay nada. Acá nosotros salimos y el que quiera pasa por ahí y deja algo. Algo negativo, que todo tiene sus pros y sus contras, es que quizá se está sintiendo menos como parte de nuestra adoración a Dios. El hecho de decir, sí, esto que yo durante la semana, esta billetera que durante la semana tanto peso y a veces tanto control tiene sobre mi vida, yo también la someto y la sometemos juntos como iglesia ante la voluntad de mi Dios. Entonces, no se preocupen, vamos a ir así. Esto no es para plantear un cambio. Solamente yo quiero enfatizar que el tema del dinero es un tema del corazón. Y que realmente, para aquellos que nos visitan, para aquellos incluso que son nuevos con nosotros y todo lo demás, pero olvídate, no es para vos. Simplemente para todos está la enseñanza de ser generosos, ni qué hablar. Pero para aquellos que dijimos, este es mi hogar, esta es mi casa, esta es mi iglesia, esta es mi comunidad, esta es mi familia. ¿Cómo vamos a juntos generar recursos para que podamos encontrarnos a más gente que nos reciba en el reino de Dios y nos diga, por tu esfuerzo, por tu generosidad, por tu amor, yo llegué a estar acá? Porque por esos recursos que vos ofrendaste, hubo misioneros que tenían el dinero para ir a tal país y predicarme. Por esos recursos que vos ofrendaste, se pudo hacer esa campaña evangelística que se usaron recursos para publicidad o para comprar equipos, para hacer cosas que permitieron que la palabra del anunciamiento del reino de Dios llegara a mis oídos y a mi corazón. Por ese dinero que vos ofrendaste, yo aprendí que había gente dispuesta a morir a sí mismo porque había un reino mucho más valioso, mucho más eterno. Y hoy puedo estar acá compartiendo la eternidad contigo. Así que el tema, Jesús nos dice que manejemos el dinero con astucia, con fidelidad y amando a Dios mucho antes que el dinero. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que bendiga.